Bueno, y arrancamos con nuestro primer tema de la mañana, que tiene que ver con el estrés, con el incremento de la presión arterial, las palpitaciones, que a veces todo esto está unido. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos refugiamos muchas veces en el fumado, en el alcohol y en las comidas. Y esto, pues evidentemente va en contra de nuestra salud. Por eso invitamos al doctor Paolo Duarte Sancho. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Para que nos hable precisamente de esa vinculación entre el estrés y la presión alta. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿O qué relación tiene? Bueno, buenos días a todos los televidentes. Va a sonar un poco extraño lo que le digo, pero el estrés es bueno. O sea, el estrés es bueno porque es una respuesta que tiene el organismo ante un evento al cual se tiene que preparar. Si a mí me vienen persiguiendo, yo me estreso. Si tengo una noticia, dramática, me estreso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el estrés es muy intenso, cuando el estrés es repetitivo o es duradero, ahí es donde ya empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque el estrés, precisamente por lo mismo, para prepararnos a nosotros para algo, nos sube la presión, nos aumenta la frecuencia cardíaca, entonces nos prepara para ese evento. Pero cuando eso sucede constantemente, frecuentemente, son ciclos muy duraderos, indudablemente ese aumento de presión arterial, ese aumento de frecuencia cardíaca, se nos devuelve en contra. Entonces empiezan a haber daños en órganos, empieza a dañarse todo lo que es el sistema vascular y aumenta entonces el riesgo cardiovascular, riesgo de infartos, riesgo de arritmias, riesgo de eventos cerebrovasculares o derrames básicamente. Doctor, ¿las palpitaciones podría ser una señal de que se nos subió la presión? El problema con lo de la presión y con la elevación de la presión es que muchas veces es asintomático. O sea, la gran mayoría de las personas están hipertensas y no se dan cuenta. Ahora, cuando tenemos elevaciones marcadas, cuando hay cambios bruscos, es donde a veces aparecen los síntomas. Síntomas como dolor de cabeza, sensación de presión en la cabeza, sensación de presión en el pecho, falta de aire, palpitaciones. Entonces, pues, ante la pregunta que usted me hace, sí podría ser una indicación, pero no necesariamente es equivalente a. Entonces, doctor, estas señales que usted está diciendo es cuando hay un cambio de presión muy fuerte, ese dolor de cabeza, dolor incluso en la nuca, dificultad para respirar y hasta mareos. Eso podría traducir una elevación marcada de la presión, pero tal vez el mensaje que quiero es que eso que usted me está preguntando es correcto, pero también muchas veces la presión se eleva sin tener nosotros ningún síntoma. Y puede estar uno caminando perfectamente con una presión elevadísima sin tener algún tipo de manifestación. Exactamente, tal vez cuando usted maneja presiones normales y de pronto tiene una elevación marcada, es probable que usted tenga alguna manifestación. Pero cuando ya es constante esa elevación, el cuerpo se acostumbra de alguna manera. Entonces ya no nos da síntomas. Entonces usted puede tener una persona con una presión de 200 sobre 100 sin darse cuenta ni usted ni ella hasta que se toma la presión. Impresiona. Ahora, doctor, estrés y obesidad. Una persona con sobrepeso y estrés podría ser, ¿verdad?, proclive a tener presión alta. Sí, claro. Y cuando vemos esto, aquí hay que pensar en que son condiciones que por sí solas aumentan el riesgo cardiovascular. E indudablemente el sobrepeso, la obesidad, hace que sea más probable que tengamos muchas enfermedades que nos aumenten el riesgo cardiovascular, como cuál, como hipertensión arterial, como diabetes mellitus, apnea del sueño, trastornos del colesterol. Entonces, eso indudablemente nos va a llevar a la otra. ¿Falta de actividad física podría ser un detonante también, doctor? Sí, claro. De hecho, más bien cuando las personas, bueno, a todo el mundo se recomienda hacer actividad física. Yo sé que es poco fácil decirlo, a veces es complicado llevarlo a la práctica. E incluso pacientes con hipertensión, cuando empiezan una rutina de actividad física, puede verse eso reflejado con una disminución de la presión arterial solo con hacer actividad física. ¿Fumar, doctor? Vamos a ver, el fumado es uno de los principales factores de riesgo para lo que es enfermedad cardiovascular, pero en modo agudo, la nicotina sobre todo tiene ciertas propiedades que son vasoconstrictoras, o sea, hace que los vasos sanguíneos se cierren y eso puede llevar a aumentos de la presión arterial. Ahora, la alimentación, doctor, porque hay muchos factores que pueden incidir en que tengamos presión alta. ¿Qué tanto influye la alimentación? Mucho, mucho, y ahí el principal factor, y eso es algo que a nivel de poblaciones latinoamericanas nosotros tendemos a hacer es consumir mucha sal. O sea, el consumo de sal es el principal factor para tener aumento en la presión arterial y un factor para desarrollar hipertensión. Entonces, normalmente pues parte de lo que va enfocado el manejo de un paciente hipertenso es a reducir esa sal que tenemos a nivel de la dieta, que no es solo la sal que nos llevamos del salero a la mesa, sino sal que viene en alimentos procesados, alimentos enlatados, todo lo que son palomitas, picaritas, todas estas cosas, perdón, los snacks, tienden a tener mucha sal. Doctor, tenemos las primeras consultas.
Fabiola tiene 38 años y ella dice que se despierta en las madrugadas con palpitaciones, que padece mucho estrés y está preocupada, que si será que tiene presión alta y ella no se la han diagnosticado. Sí, bueno, eso es una opción. Ahora, a veces cuando tenemos dudas con relación a la presión, existen varios estudios que se pueden hacer y tal vez el más adecuado en este caso es un mapa. El mapa viene a ser siglas de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces, es un dispositivo que se conecta en el brazo, como cuando usted se va a tomar la presión, lo que pasa es que eso va a estar durante 24 horas. Le toma a usted la presión arterial cada 15 minutos durante el día, cada 30 minutos durante el sueño. Entonces, si nosotros estamos teniendo crisis de elevación de presión en la noche, esto lo va a detectar, porque nadie se va a estar levantando a tomarse la presión cuando está dormido, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el mejor método, sobre todo tomando en cuenta que nosotros normalmente cuando dormimos la presión arterial debe caer con respecto a la presión que manejamos durante el día. Entonces el hecho de que la presión no caiga o más bien aumente, eso nos lo convierte en un factor de riesgo también cardiovascular. Ahora, doctor, ¿qué pasa con ese paciente que es hipertenso pero no lo sabe, no está diagnosticado y lleva tal vez incluso meses o hasta años con esto? ¿Podría empezar a percibir algún tipo de manifestación que nos alerte? La gran mayoría de las veces no. Por eso es que normalmente uno recomienda después de cierta edad, sobre todo si tenemos factores de riesgo como elevación del colesterol, diabetes, historia familiar de hipertensión, somos obesos, estamos sedentarios, todas son cosas que van a aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión. Entonces, ahí lo más importante es el diagnóstico temprano y eso lo va a hacer probablemente el paciente a la hora de hacerse un chequeo periódico de la presión arterial, porque muchas veces de verdad no hay síntomas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos daño a nivel de corazón, daño a nivel del riñón, es cuando muchas veces aparecen esos síntomas, pero a veces esos síntomas ya nos traducen alteraciones que son irreversibles, o sea que ya no hay manera de devolverlas. Entonces, por eso es que se insiste tanto en la prevención y en una detección temprana de la hipertensión. Doctor, la consulta de una mujer de 58 años que tiene mucho estrés, así lo manifiesta ella, y también palpitaciones. Muy parecido a la consulta anterior. ¿Hay relación entre esas tres palpitaciones y presión alta, doctor? Sí, claro. Hay un común denominador, o sea, el estrés nos va por la serie de sustancias que liberan, cortisol, sustancias que se conocen como catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, todo eso tiende a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, así como aumenta la frecuencia cardíaca, podría traducir aumentos en la presión arterial. Ahora, existen otras patologías o otras enfermedades que pueden cursar con elevación de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, trastornos tiroideos. Entonces, muchas veces se manifiestan con palpitaciones. Entonces, si tenemos estrés, si estamos con palpitaciones frecuentes, el primer paso a seguir es empezar a hacer un control de la presión para ver si estamos teniendo valores adecuados o no. Ahora, doctor, la tiroides y la presión alta, ¿cómo se vinculan entonces? Realmente no es que hay un vínculo entre ellos, o sea, simplemente que hay algunos pacientes que tienen hipertiroidismo que pueden cursar con hipertensión. O sea, básicamente es como el binomio que no sería muy positivo en este caso. Lo que pasa es que no es tan frecuente, o sea, no es tan frecuente eso y sería una causa de hipertensión secundaria. Cuando hablamos de hipertensión secundaria es que tenemos una enfermedad y uno de los síntomas o una de las manifestaciones de la enfermedad es hipertensión, pero el 90-95% de las personas tienen hipertensión primaria. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la hipertensión es la enfermedad como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ese otro 5% pues es tratable y muchas veces controlando la enfermedad de fondo se controla la hipertensión, pero no es lo usual. ¿Hay una edad asociada que arranque esta hipertensión, doctor, como para estar uno más atento a esto? Usualmente después de los 40-45 años es más frecuente que aparezca la hipertensión arterial primaria, pero en lo que se han visto en los últimos años muchos de esos patrones han cambiado. ¿Por qué? Porque ya vemos obesidad incluso desde la infancia, ¿verdad? Entonces no es infrecuente ver pacientes ya de 20 y resto de años, 30 años y que son hipertensos, sobre todo si agregamos factores como el factor familiar, como la obesidad, como el sobrepeso, el sedentarismo, que son cosas que en los últimos años o en las últimas décadas desgraciadamente han aumentado mucho, ¿verdad? Entonces eso sí me va a predisponer al desarrollo de hipertensión. En el caso de las mujeres, doctor, ¿se diferencia de esta edad de 40 años que arranquen estos episodios de hipertensión o que inicien con la hipertensión? Es muy similar, realmente no hay mayor diferencia con relación a 40 años. Sí. Usted decía el factor familiar, doctor. ¿Hay algo genético en la hipertensión?
Sí, claro. La hipertensión realmente tiene muchos factores. O sea, cuando uno habla de hipertensión no es una única cosa que lo lleva hasta hipertensión. Pero el factor hereditario, desgraciadamente, es muy marcado, en el sentido de que si yo tengo toda la familia, mi mamá, que mis tíos maternos, que si mi abuela materna son hipertensos, muy probablemente voy a tener mayor probabilidad que si no tuviera de sacar. Entonces, cuando la familia le deja a uno esas herencias que no son tierras, no son dinero ni nada de eso, sino que son enfermedades. Y bueno, básicamente uno tiene que tratar de ver si modificamos estilos de vida para minimizar un poco el riesgo. Y si vamos a desarrollarlo, porque muchas veces no hay manera, vamos a caer en eso, por lo menos tener un diagnóstico temprano, que es lo que al fin y al cabo hace o evita o disminuye las complicaciones a futuro. Doctor, tenemos la consulta de Yerlin y me parece muy acertada porque ella dice cómo diferenciar si lo que tengo es un ataque de ansiedad o es un pico de presión, porque puede llegar a confundirse los síntomas. Entonces, si usted nos puede ayudar en esta línea, doctor. Claro, a veces es una línea, como usted misma la refiere, es muy, muy delgada, en el sentido de que las crisis de ansiedad perfectamente pueden cursar con crisis de hipertensión. O sea, alguien llega, se pone muy ansioso y aunque no sea hipertenso, le tomamos la presión en ese momento, no es nada raro que la presión tienda a estar un poco elevada. Ahora, ahí es cuando uno tal vez tiene que tener la curiosidad y no solo por ese evento decir, que usted es hipertenso. Porque igual, si en este momento yo no soy hipertenso, me caigo, me quiebro un pie y me da dolor, se me puede subir la presión. Tengo un evento estresante, puedo tener una elevación aislada de la presión. El problema es cuando esas elevaciones son muy frecuentes o son constantes, ¿verdad? Aún en ausencia de algún evento estresante. Doctor, la consulta de Casey, 22 años, ella ya le diagnosticaron como hipertensa y nos dice que cuando ella está medicada, que todo bien, pero que cuando empieza el estrés, esa angustia, ni el medicamento le ayuda a controlar la presión. ¿Qué puede hacer ella en ese caso? El tratamiento de la hipertensión, bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay medidas que no son farmacológicas, como lo que es dieta, actividad física, dejar de fumar, disminuir el consumo de licor, y está la parte farmacológica. Ahora, esto es algo muy dinámico y a veces la gente tiende a perder eso de vista, en el sentido de que, a mí me diagnosticaron hipertensión hace 2 años, me recetaron este medicamento y ahí sigo tomando. No me controlo. Y eso es algo muy dinámico. O sea, usted puede ser que durante un periodo de su vida vaya a requerir un aumento en la dosis de los medicamentos o agregar un segundo, un tercer antihipertensivo. ¿Por qué? Porque estoy pasando por mucho estrés o una serie de factores que van a aumentar el estrés. Por el contrario, en algunas ocasiones más bien las personas disminuyen los requerimientos. Le pongo un ejemplo, un paciente hipertenso que de pronto tiene un cáncer y empieza todo el proceso de quimioterapia, adelgaza, tiene todas las cosas que puede conllevar esto, muchas veces ahí tenemos que reducir la dosis de los antihipertensivos. Entonces, el tratar de la presión es algo muy dinámico. Y la otra cosa es que, aunque hay un montón de medicamentos antihipertensivos, no todos funcionan igual y no todos son ideales para una misma persona. A veces, por eso le decía, la hipertensión usualmente ocurre por varios mecanismos. El hecho de nosotros dar 1, 2, 3 antihipertensivos, muchas veces lo que hacemos es tratar de frenar los diferentes mecanismos. Entonces, cada persona es diferente. Completamente diferente, con tolerancias diferentes, le pueden desarrollar efectos adversos diferentes. Entonces, a veces es un asunto de ir probando, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Hasta poder llegar a la dosis adecuada, al medicamento que toleren. Entonces, es básicamente tener una comunicación con la persona que le está tratando la hipertensión. Perfecto. Doctor, usted hablaba, y si gusta me acompaña acá a la mesita de los batidos, que una sana alimentación también es un factor que nos puede beneficiar cuando hablamos de hipertensión. Sí. ¿Qué deberíamos de consumir? Y cuando hablamos de batidos y ciertos recursos que tenemos a la mano en la casa. Ok, como le decía anteriormente, casi que la mitad del tratamiento de un hipertenso son las medidas no farmacológicas y son cosas que tienen impacto. O sea, por ejemplo, el reducir el sodio de la dieta ojalá a menos de 1500 gramos es algo que puede incluso bajar 5 milímetros de mercurio en la presión arterial. Mucho. Hacer modificaciones en la dieta, una que se conocía como dieta DASH, puede llegar incluso a bajar entre 8 y 11 milímetros de mercurio en la presión arterial. ¿Dieta? ¿Y en qué la dieta DASH esa básicamente dieta? Es una dieta que está enfocada en, número 1, en aumento de lo que son los vegetales, en lo que son los minerales, sobre todo el... Doctor, si gusta, apaga creo que es el teléfono que le está, o es un tipo de alarma.
Es una alarma para que no lo distraiga. Es una alarma para conectar a mi hijo ahora que estamos con clases en Zoom. Con clases en línea. Es más que comprensible. Perdón, doctor. Muy bien, continúe. entonces la dieta DASH básicamente está enfocada, y no es nada nuevo, o sea, simplemente es ordenar un poco lo que nos han dicho nosotros desde niños, o sea, es aumentar el consumo de vegetales y frutas, sobre todo porque el potasio, que muchas de las frutas lo contienen, de hecho las que vemos aquí, kiwi, banano, contienen potasio, más bien la ingesta alta de potasio se ha visto que es un factor protector para la hipertensión, a diferencia del sodio. Con la dieta baja en grasas, tener cuidado con lo que son proteínas que vienen en carne, sobre todo por la grasa que eso lo acompaña, y disminución en el consumo de sodio. Son cosas muy sencillas, pero eso perfectamente puede tener un impacto de 8, 11 milímetros de mercurio. El consumo de los granos, la fibra, los cereales, todas esas son cosas que nos pueden ayudar para la hipertensión. La cesación del fumado puede incluso bajar los 5 milímetros de mercurio. El estar en el peso ideal o bajar un poco de peso, también otros 5. El consumo del alcohol, aquí no es que estamos diciendo que la gente tiene que tomar alcohol, pero si la gente toma licor, no necesariamente, si es por hipertensión, tiene que suspenderlo, o sea, simplemente moderar el consumo. Entonces son cosas que pueden llegar a tener un impacto de hasta 15, 20, 25 milímetros de mercurio sobre la presión arterial, ¿verdad? Entonces es muy importante y por eso uno hace énfasis porque son medidas que relativamente son sencillas, la mayoría, que tienen un impacto demostrado y que no estamos agregando un medicamento y lo vamos a librar de efectos secundarios en ese sentido, ¿verdad? Muy bien. Doctor Pablo Duarte Sánchez, muchísimas gracias, por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos en este tema. Bueno, muchas gracias.